Los temas, pero otro que nos ocupa es un verdadero misterio. Le voy a preguntar a Jenny si tiene información respecto de esta pareja. Él 79 años, ella 69. Un vínculo reciente decimos porque los hijos dicen que ni estaban al tanto, ¿no?, de esta relación entre los dos, que deciden emprender un viaje o una suerte de aventura, no sé cómo llamarlo, y nada sabe de ellos hace más de una semana. El lugar, a mí que no conozco, y ahora le vamos a pedir precisiones a Jenny, vamos a ir en contacto allí, parece un lugar riesgoso, ¿no? No solamente para la travesía, que evidentemente terminó mal porque no sabemos nada de ello, sino para la supervivencia, si es que algún desperfecto mecánico o algo hizo que tuvieran que salir del auto a pedir ayuda. ¿Cómo estás, Jenny? ¿Cómo estás, Débora? A ver, puntualmente son 10 días los que llevan perdidos tanto Juana como Pedro. Cuando vos le preguntás a las autoridades de allá, te dicen, no sé, parece que se los tragó la tierra, porque no tiene ningún indicio más que, por ejemplo, lo que contábamos en el día de ayer, que se veía una pequeña fogata cerca de la camioneta. En este momento están haciendo los rastrillajes correspondientes y me decía el ministro de Seguridad de allí que están justamente sacando la camioneta del lugar, esta que estamos viendo en imágenes. Fíjate cómo quedó, Débora. Y si te parece, hacemos un reconto de cómo empieza esta situación que deriva principalmente en la desaparición tanto de Juana como de Pedro. El 10 de octubre, Juana llega a las 8 de la noche a la casa de Pedro en Comodoro Rivadavia. Ellos se habían conocido meses antes, muy poquitos meses antes, en una peña. Estaban los dos juntos, 69, 79, y lo que querían era ir a una fiesta que hay justamente allí en Camarones. Vamos a ver cómo continúa esta situación, en donde el 11 de octubre deciden partir allí a Camarones y hay un paso comprobado por Caleta Córdoba. Nosotros ayer veíamos la imagen de la camioneta por la cual transitaban. No se llega a percibir si dentro de la camioneta hay dos o más personas, porque también está la hipótesis que le pudieron haber robado. Y allí no solamente está el último registro en cámara, sino también en las antenas de los celulares. No porque se hayan comunicado, sino que cuando vos pasás por algún lugar, impactan en las antenas y ahí se puede determinar que los dos estaban en la camioneta. Vamos justamente a otro de los puntos que lleva a pensar lo peor en cuanto a los días que están sucediendo. El 13 de octubre, ahí la cuidadora de la mamá de Juana lo que hace es darle aviso a la policía, a los familiares, de que Juana no había llegado de ese viaje. Era un viaje que se iba en un fin de semana. En realidad eran 24, casi 48 horas que se iban ahí a Camarones a esa fiesta y finalmente no hubo ningún tipo de información. Por eso mismo, ¿qué hacen los familiares? Más allá de que no se conocían entre ellos, deciden comunicarse y ahí hacer la denuncia correspondiente. Pero fíjate todo el tiempo que pasó. Del 11 al 13... ellos no se comunicaron con nadie ni tampoco había nadie buscándolos. Claro, eso es lo que para mí es clave, porque hubo 2 días en los que nadie los buscó porque nadie reportó su desaparición. Y en esos 2 días pudo haber pasado cualquier cosa, ¿no? Vamos a tomar contacto ya con la provincia. El colega, ¿cómo se llama, Gustavo, nuestro colega que está allí trabajando sobre este tema? Marcelo Vidal, ya tengo entendido que nos escucha. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contame, por favor, primero, ya que estás en el lugar, contame un poquito cómo es ese sitio, porque a mí que no lo conozco, y te pido disculpas, por las imágenes que he visto, pareciera un lugar, primero difícil, el acceso, la llegada, transitar por allí, y en paralelo, si tuviste un problema, como evidentemente aquí ocurrió, la supervivencia en un sitio así. ¿Cómo es ese lugar? Es muy difícil para acceder, es muy difícil para transitarlo. De hecho, los investigadores, cuando el día viernes, como ustedes indicaban en la cronología, se realiza en principio un sobrevuelo por la mañana y se marca una zona estimativa para poder ubicar la camioneta, que de hecho sucede en horas de la tarde de ese mismo día viernes. Y para poder llegar a esa zona, a las 3 de la tarde, que es el momento en que se anuncia el hallazgo del vehículo, se tardó entre 3 horas y media y 4, sin exagerar, dada la geografía. Nosotros estamos acostumbrados a transitar en ruta, puede ser de ripio o de asfalto, y 70 kilómetros lo hacemos relativamente rápido, en 1 hora 10, 1 hora 20. Acá se tardó todo ese tiempo que yo les marcaba, 3 horas y media, 4, por las dificultades para poder acceder a la zona donde fue encontrada la camioneta. Hay muchos surcos, hay que atravesar lugares en donde hay cursos de agua, hay subidas, bajadas, hay arenales,
son lugares que también pudimos conocer porque no lo conocíamos realmente, porque está pasando una zona turística como se la conoce como Rocas Coloradas. Es distante a 50, 60 kilómetros quizás del último barrio de esa zona, de la zona norte, que se lo conoce como el barrio Caleta Córdoba, y es lo que ustedes reseñaban. La última imagen de una cámara de seguridad que los capta pasando por la ruta 1, la avenida Novares, indica que fueron por esa zona buscando llegar a Camarones, pero entendiendo también las dificultades para cruzar un tramo de esa ruta que está cortada históricamente, que pasa por la zona de la costa. Ahora, una pueden duda. pasar por esa zona los que van en 4x4. Claro, para ir a este lugar en donde Jenny decía había una reunión, una fiesta, Sí, algo, Camarones. ¿indefectiblemente ese es el camino? ¿No hay otro? No, es la ruta nacional número 3. Ok. Pero Claro, ellos eligieron quizás usarlo como alternativa de paseo incluso para poder llegar hacia Camarones. ¿Y ellos se supone que son de la zona y son conocedores de todas estas dificultades que vos contaste, o no? Lo que señalan los familiares o las hijas puntualmente del hombre es que no era asiduo a ese lugar, lo pudieron haber hecho quizás como un disfrute turístico, Como una de aventura. paseo. Exacto, porque hay muchas zonas de pesca. De hecho, esta mañana la búsqueda se centró sobre los conocidos como ranchos o los refugios de los pescadores, porque es una zona que habitualmente tiene esa transitabilidad, pero Ahora, con vehículos los especiales. cursos de ¿no? agua, yo más que nada te quiero preguntar por los cursos de agua, que yo no conozco, pero acá, bien marcaba Jenny la cronología, hubo 48 horas en las que no se los buscó, porque la familia tampoco había advertido o no estaba preocupada por ellos, porque habían dicho que iban a salir. Entonces, en esas 48 horas, esos cursos de agua, si ellos hubieran caído accidentalmente allí, tienen correntadas, son profundos, porque nada se ha visto de ellos. No. Cuando te hablo de los cursos de agua, son cursos naturales que tiene la naturaleza misma. Entre el cerro y el mar, Sí. siempre se ve eso. Lo que ocurre es que aquí no ha llovido, entonces tampoco tiene una gran cantidad. Es un hilo. Y Es ahora, un hilo de Marcelo, agua en donde tenés que pasar por esas zonas. ¿Qué distancia hay desde donde se encontró la camioneta al primer pueblo o al primer lugar donde ellos puedan llegar a tener contacto con alguien? Porque eso también es un punto importante. Es decir, ¿cuánto tuvieron que caminar? Porque está, a ver, hoy me decían las autoridades de allá, se los tragó la tierra. Entonces eso No, y los llama la celulares. atención. Además, No, pero ahí no hay señal, tengo ¿no hay entendido. señal? Tengo entendido, él lo sabrá decir mejor, Marcelo. Bien. Desde el último barrio de Caleta Córdoba al lugar donde se encuentra la camioneta son aproximadamente unos 40 kilómetros. Es un montón. Están muy alejados del último barrio, que incluso tiene la señal de celular. Y hay otro dato que ustedes sin querer quizás no están tocando, el tema de los celulares. No, por eso estábamos diciendo recién, lo de los celulares. Acaban de confirmar desde el ámbito ministerial que se encontraron 2 teléfonos celulares que pertenecen a Pedro, en la casa. ¿En la casa? Sin los chips. En la casa, sin los chips. Ahora, esta información es reciente, por eso le voy a pedir también, voy a ser cauto en esto, porque la información es muy reciente, acaba de darse a conocer. Se está trabajando sobre esto, porque también nos genera muchas dudas. Si se encuentran los celulares del hombre en la casa, ¿qué celular impactó entonces en la última antena de telefonía celular ¿y en no puede Caleta ser el Córdoba? de ella? ¿El de Juana? No, pero a mí lo que me habían dicho, a ver, Marcelo, vos si coincidís, que los 2 teléfonos habían impactado Claro. allí, exactamente. Quizás tiene otros Exacto. aparatos obsoletos que no estaba utilizando. Ahí justo estoy ¿A qué preguntando. se dedicaba él? Mirá, entiendo que estaba en el proceso de jubilado. también. Sí. Ok, o sea, no tenía actividad que No vos hemos conozcas, podido que se hablar sepa. mucho con la familia. Hemos hablado con Gabriela, por ejemplo, pero muy escuetamente, el día viernes cuando tuvimos la posibilidad de hacer ese sobrevuelo junto al personal de la brigada de búsqueda y junto a los familiares, en este caso con Gabriela, pero no pudimos conocer más detalles porque estábamos abocados exclusivamente a intentar ver o visualizar desde lo alto
encontrar la camioneta. Y lo último, Marcelo, que te quiero sí. preguntar, ¿vos nos podés trazar algún perfil de ambos? O sea, él actualmente está jubilado, pero era una persona que tenía determinada sociabilidad, hijos, ¿a qué se había dedicado tiempo atrás? Lo mismo ella, para entender un poco el contexto. Mira, en ese sentido, Gabriela Kreder, la hija, ayer señalaba de que su papá era muy cauto, era de cuidarse mucho, de cuidar también su bien, en este caso la camioneta, y que obviamente iba a cuidar de Juana o de quien estuviera con él, en este caso Juana. Por eso también ponen en duda, ayer lo señalaba, no lo dijo directamente Gabriela, pero pone también una hipótesis de que es muy difícil que su papá se haya arriesgado a realizar un recorrido por un zanjón, que es donde se encontró la camioneta, que está muy alejado de la costa. La camioneta aparece a casi 7 kilómetros de la costa, 10 kilómetros aproximadamente, y mucho más alejado de la ruta nacional número 3. La camioneta quedó entre el mar y la ruta nacional número 3, pero hay muchas distancias. Entonces, y al conocer la geografía, como lo fuimos conociendo el día viernes, ellos ponen en duda de que su papá se haya arriesgado a hacer un recorrido tan complejo para quedar con la camioneta encajada en el lugar en el que Entonces, Marcelo, es un misterio. ¿Por qué fueron hasta ahí? ¿Alguien los estaba obligando? Lo que me dicen, a ver si coincidís, Marcelo, son dos puntos. Primero, que están analizando las cámaras de seguridad para ver si solamente había 2 personas dentro de esa camioneta. Y por otro lado, a tener en cuenta es que van a tratar de hacer lo que es el espejo con los teléfonos, eso es una religión de la justicia, que precisamente es utilizar otros móviles para tratar de llegar a los teléfonos celulares de ellos y básicamente a la nube, donde tienen algunos mensajes y podrían tener algún tipo más de información. Hay un dato más que se está aportando. A las 9 de la noche, el ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz, junto al jefe de la policía de la provincia del Chubut, el comisario Andrés García, van a brindar una conferencia de prensa a las 9 de la noche en la sala de reunión de la Unidad Regional de Policía de nuestra ciudad de Comodoro. ¿Por qué a esa hora? Porque todavía están en la búsqueda. Claro. Y van a arribar al centro, al casco céntrico de Comodoro, y estiman a ese horario brindar detalles de lo que ha sido esta novedad que estamos aportando, porque es reciente la información. Lo de los celulares, está trabajando en esto, el tema de los celulares, y seguramente algunos otros conceptos que hacen al trabajo que vienen desplegando desde el mismo día viernes, cuando se encuentra la camioneta. Un misterio realmente. Marcelo, gracias. Estamos atentos a las novedades de allí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, otra novedad del día.